Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos al libro de los jueces, vamos al capítulo 10, jueces 10, y cuando lo tenga nos ponemos en pie para hacer lectura de la palabra de Dios. Es un capítulo corto, son 18 versículos, y vamos a hacer la lectura. Jueces capítulo 10. Dice así la palabra de nuestro Dios: después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y se fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos? De los de Sidón, de Amalek y de Amón, y clamando a mí, no os libré de sus manos. ¿Seguimos con él? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis seguido, que os libre de ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron entre los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa, y los principales y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque nos das tu palabra con propósito,
con el propósito de que aprendamos no solamente las cosas que debemos hacer, sino aquellas que también no debemos hacer. Te rogamos que nos dirijas a través de ella, que podamos ser edificados para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre, y que todo lo que hagamos en este lugar pueda ser grato para ti, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, vamos a estar analizando este capítulo. Como les digo, es un capítulo corto, pero tiene bastante enseñanza. Y dice el verso 1, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Ahora, algo que noto en este pasaje es que Abimelech realmente fue un hombre malo. Si ustedes recuerdan, mató a sus 70 hermanos, y después, cuando se opusieron a él, empezó a matar gente. Ahora, después de Abimelech dice que se levantó este llamado Tola. Ahora, de alguna forma, de Tola, pues no se sabe nada. Solo se sabe que reinó sobre Israel durante 23 años. Ahora, recuerde que estos jueces no juzgaban todo el territorio de Israel, sino que alguna parte. Ahora, en cuanto a Tola, me hace pensar algo. ¿Qué dirían de usted y de mí en cuanto a lo que yo hice por Dios? Esto es una pregunta que nos debe ayudar a reflexionar, porque nosotros vamos a partir de este mundo y entonces van a hablar de nosotros y de alguna manera pueden hablar muchas cosas, pueden hablar de nuestra voz, de nuestros talentos, pueden hablar a lo mejor de lo dadivoso que éramos, de lo ayudador, etc. Pero ministerialmente, es decir, para Dios, ¿cuál fue nuestro legado? ¿Qué hicimos para Dios? ¿Qué podrán decir de nosotros cuando ya no estemos en este mundo? Sobre nuestro evangelismo, sobre nuestra sabiduría, sobre nuestra conducta, sobre nuestros rasgos de carácter. ¿Sabe? De Tola no se dice nada. No sea que nos pase a nosotros algo así, ¿verdad? Y que no se diga nada de nosotros en cuanto a lo que hicimos por el Señor. ¿Qué hiciste por el Señor? ¿Qué estamos haciendo por el Señor nuestro Dios? De eso se trata la palabra de nuestro Dios, porque podríamos hablar de Tola y decir, pues este reinó, pero quién sabe cómo reinó, habrá sido bueno, habrá sido malo. ¿Qué hizo para el Señor? No lo sabemos, pero sí podemos saber acerca de nosotros, de cada uno de nosotros. Verso 3. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaron sobre 30 asnos y tenía 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad, y Jair fue sepultado en Cam. Ahora, de Jair podemos saber que tuvo 30 hijos. Ahora, esto, la lógica nos lleva a que no los tuvo con una sola mujer. Entonces, este hombre también era, ¿cómo se dice? Polígamo. Entonces, tampoco tenía, aunque en aquel tiempo se permitía, y aún si ustedes leen, Moisés era polígamo, tenía otras mujeres, aparte de Sétura tenía otras, y David tuvo varias, y así podemos ver, pero no era el plan de Dios. Y lo que sí hemos visto es que cuando se tiene muchas mujeres y muchos hijos, estos son puros problemas, así que no es recomendable.
¿verdad? Entonces aquí podemos ver esto de este hombre. Ahora, algo que también podemos notar es que tenía propiedades, tenía dinero, era un hombre rico. Cada uno de sus hijos montaba un asno. Es como si en estos tiempos cada uno de sus hijos que tuviera 30 coches. O sea, tenía poder adquisitivo, tenía dinero, era rico. Y la otra cosa es que tenía 30 ciudades, ¿verdad? Y de alguna manera, pues este hombre estuvo allí, pero solo estuvo de una manera temporal, porque de alguna forma nos dice que estuvo 22 años solamente juzgando a Israel. La verdad es que 22 años se dicen muchos, pero son pocos. Sobre todo cuando ya los hemos pasado, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, a lo mejor de una edad corta, yo decía, cuando tenga 18 años, ¿verdad? Ya quiero tener 18 años. Y se me hacían eternos. Para llegar a los 18, se me hacían eternos, no llegaban nunca, ¿verdad? Cumplí 15 y para llegar a los 18 era cosa terrible porque no llegaban. Pero una vez que cumpliste 18, se te fue la vida, ¿verdad? Después no te diste cuenta cómo llegaste a los 28, luego a los 38, luego a los 48 y dijiste, ¿a qué horas pasó? ¿Cierto o no? Y seguramente entre más grande, de todos modos, el tiempo pasó volando. El caso de esto es que nosotros debemos pensar que el tiempo pasa y estamos a tiempo para servir al Señor. Estamos a tiempo para hacer cosas para Dios. Nunca es tarde para servir a Dios. ¿Se acuerdan? Allí el Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así que puede servir al Señor. La otra cosa es el ejemplo de Marta y María, las hermanas de Lázaro. ¿Se acuerdan? Ahí una de ellas estaba haciendo el quehacer, mientras la otra estaba escuchando al Señor. Y el Señor le dice, oye, Señor, ¿no te da que Marta te esté escuchando y yo esté, María esté escuchando y yo esté limpiando y que me ayude, ¿no? Y dice, es que María ha elegido la mejor parte. Y de alguna forma uno tiene que entender que los días pasan, los meses pasan, los años pasan y tenemos que aprender que podemos servir al Señor. Ahora hay muchas formas de servir al Señor. Y una de esas formas es sirviendo a tu prójimo. Una de esas formas es sirviendo en la iglesia. Una de esas formas es haciendo evangelismo, hablándole a otras personas de Cristo. Otra cosa que podemos hacer, servir a Dios, es invitando a otras personas a la iglesia a que escuchen el mensaje o que escuchen el programa en la radio. Mientras tengamos el programa de radio, podemos invitar a otros que escuchen el programa y de alguna manera podemos nosotros hacer nuestra parte que nos corresponde como hijos de Dios. Así que 22 años parece mucho, pero en realidad son pocos. Dice el verso 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Sabe? Una de las cosas que yo veo en este pasaje, y hablando primero de los dioses, ¿qué son los dioses? Bueno, los Baales, la palabra Baal se traduce como Señor, y el nombre completo de Baal es el Señor de la lluvia. Y me recuerda que los mexicanos tenían su Tlaloc, que era el dios de la lluvia. Y vemos cómo que de alguna forma se empieza a dar deidad a cosas inanimadas, pero que Dios creó
¿verdad? Como dice nuestro texto que estamos memorizando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Se acuerdan? Así que de alguna forma podemos ver cómo el hombre se va inventando dioses. Ahora, este Dios moría y resucitaba, moría y resucitaba, cada año moría y resucitaba. Y se veía en el tiempo de lluvias, era el tiempo de Baal. Pero tenían a la esposa de Baal y entonces tenemos a esta Astarot o Astaret o Astarte. Esta diosa es la diosa del cielo. ¿Alguna vez en esta época he escuchado que alguien tenga ese título? La diosa del cielo. Bueno, a María se le cataloga como la reina del cielo. O sea, la que gobierna el cielo, por lo tanto, tiene un rango de deidad como diosa. Ahora es curioso porque si usted ve a esta mujer, Astarte o Astaret, va a encontrar una similitud con Osiris en Egipto. Y es la reina diosa. Y la va a encontrar con un niño en sus manos. Así como encontramos a Astaret o Astarte y como encontramos a la Virgen María. Es algo curioso. Ahora, no solamente esto, dice, sino sirvieron a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón. Ahora, Moab y Amón tienen una peculiaridad. Y le voy a decir, tanto Moab como Amón son los hijos de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Ese sobrino de Abraham que vio los mejores pastos, pero esos pastos estaban pegados a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Primero vio los pastos y después estaba sentado a la puerta de la ciudad. Y después Dios iba a destruir la ciudad y, ¿verdad? Le dijo, dile a tus yernos que se vengan, seguramente eran dados a sus hijas, se iban a casar con sus hijas, pero sus hijos, sus yernos se burlaron de Lot y sacó a su mujer y a sus dos hijas. Pero mientras iban, la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal porque Dios les dijo, no volteéis, no miréis hacia atrás. ¿Sabe? Hoy cantábamos, si has puesto las manos en el arado, ¿qué decía? Que no miraras atrás. ¿Sabe? De alguna manera, como el apóstol Pablo también lo dijo de esta forma, que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que una de las cosas que los cristianos tenemos que hacer es dejar de mirar atrás, dejar de mirar al pasado. Es que antes, y sigues con tu antes. ¿Y sabes qué recuerdas? Mucho de la mundanalidad de tu vida. Es que cuando íbamos a las fiestas, y cuando yo bailaba, y cuando yo esto, y cuando yo lo otro, y recuerdas tu pasado como si lo añoraras, así como los de Egipto que añoraban, ¿se acuerdan? No teníamos en Egipto los puerros, los ajos, no teníamos carne en Egipto, no teníamos esto, no teníamos aquello, añorando cuando estamos mejor ahora. Porque antes, dice el apóstol Pablo, que estábamos en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Jesús. Pero añoramos el pasado cuando estábamos muertos. Así que de alguna forma, una de las cosas que tenemos que hacer es olvidando lo que queda atrás, extendiéndose a lo que está por delante y proseguir a la meta del premio de Dios en nuestra vida. Ahora, volviendo, Moab y Amón. Lot, Dios lo iba a guiar a una ciudad, a la ciudad de la luz, y él dijo, no
mejor deja que yo vaya al monte, no sea que también me alcance o esa ciudad sea destruida y yo perezca. ¿Sabe? Dios no se equivoca. Si Dios te dice aquí, aquí tienes que estar. Donde Dios te dirija. No digas, no, es que no me gusta, no, es que yo quiero esto, no. Y siempre, ¿verdad? De alguna manera vamos a estar inconformes. ¿Qué pasó con Lot? Se fue a una cueva a vivir. Después sus hijas lo emborracharon y después las dos consumieron de su padre. Y vea lo que está pasando. Los dioses de Moab, los dioses de Amón. Porque nada bueno puede salir de algo así. ¿Sabe? Ya se había equivocado una vez yéndose a Sodoma y a Gomorra. Y se volvió a equivocar. Qué triste, porque si bien hay personas que no recordamos nada de ellos, más que existieron, y eso porque nos los dijeron, pero hay personas que hicieron lo malo ante los ojos de Dios y se recuerdan. ¿Se acuerdan cuando nació Salomón? Dice, y Salomón, hijo de Betsabé, que era esposa de Urías Eteo, lo cual recuerda que David mandó asesinar a Urías. Así que, de alguna manera, como en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 10, dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo por todas las cosas que hayamos hecho sobre la tierra, sean buenas o sean malas. Así que Dios va escribiendo. Y si usted piensa que nadie lo va a saber, dice que todo saldrá a la luz. Pero hay algo que nos conforta y nos reconforta, y es que Dios se olvida de todos nuestros pecados confesados. Si nosotros vamos en arrepentimiento a Dios y le decimos, Señor, he pecado contra ti, el Señor se olvida de ese pecado. Y ese pecado no saldrá a la luz. Así que nosotros de alguna manera tenemos que ponernos a cuenta para que ese pecado no salga a la luz. Verso 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos ¿de quién? Amón. Ahora, pensando un poquito cómo los israelitas tenían a los Baales, a Astarot, tenían a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón. O sea, ellos tenían todos los dioses, por si le fallaba uno, pues el otro estaba. ¿Sabe? En alguna ocasión, no sé cómo pasó, estábamos en el ISSSTE, en alguna vacuna de Jared o de Priscila, y una persona, no sé cómo fue, pero me dijo que cuando se enteró que yo era pastor, me dijo, yo he estado en todas las religiones. Me dijo, yo he estado con los testigos de Jehová, yo he estado con los mormones, yo he estado con los del séptimo día, yo he estado con los cristianos, yo he estado con esto, yo he estado con otro. Y yo así como que, al final es, ¿y cuál es su Dios? ¿En qué Dios cree? ¿Cuál es tu convicción? ¿Sabe? Porque al final dice el apóstol Pablo que ya no seamos niños fluctuantes para que seamos llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina. ¿Sabe? Esta es la doctrina. No es a mí me habló el Señor, ¿verdad? Ahí estaba yo en mi casa, estaba acostado y de repente tuve una visión y el Señor me dijo. Yo no creo en eso. Yo creo que tenemos la palabra profética más confiable, dice el apóstol Pedro, que como antorcha que alumbra en la oscuridad. Así que si hay una revelación, ha de estar en este libro, no en un sueño, no en una aparición, porque no dudo
no dudo yo que las vírgenes se aparezcan. No dudo yo que haya una manifestación allí, pero el apóstol Pablo dice que son doctrinas de demonios, lo cual indica que en realidad lo que está trabajando en esas experiencias con las personas es Satanás, porque los quiere tener cautivos, porque no quiere que ellos conozcan la verdad de la palabra de Dios y se dejan llevar por las experiencias. Y vivimos en un tiempo donde todo es experiencia. Aún en la Iglesia Católica tienen a la Santa Madre, porque los que adoran a la Santa Muerte son católicos. Y Jesús santo. Y lo adoran. ¿Y saben qué piensan? ¿Y saben qué dicen? Es que me hizo un favor. Así como ustedes han visto camiones, coches, camionetas que dice regalo de Juquila, de la Virgen de Juquila. Pues así hay personas que piensan que la Santa Muerte, que no es ni santa y que sí está muerta, es que les ayuda. Y entonces dicen, es que sacó a mi esposo de la cárcel, es que estaba muy enfermo y me sanó. Y algo que creo es que Satanás también hace la imitación para que crean. Si usted lee el Apocalipsis, cuando usted vea a la bestia y al falso profeta y al anticristo, usted verá a esa tercia de malandrines que harán milagros y señales y aún harán que descienda fuego del cielo, y por eso van a cautivar a muchas personas y muchas personas van a ir tras ellos por experiencias. La gente quiere experimentar, quiere sentir el poder de Dios. ¿Sabe? Nosotros creemos, por lo que la Biblia dice, que por fe andamos, no por vista. Y una de las cosas que el Señor nos dice es, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Se acuerdan? Eso se lo dijo a Tomás. Cuando él había dicho, no, si yo no meto mi dedo en su costado y en sus manos, no voy a creer. Se le apareció el Señor Jesucristo y le dijo, ándale Tomás, mira, mete tu dedo, siente, soy real. Y después le dijo, Tomás, Tomás, porque viste, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso nos incluye a nosotros. Porque nosotros no hemos visto al Señor de una manera palpable, pero lo hemos visto a través de su palabra. Y creemos en lo que la palabra de Dios dice. Así que estos tienen dioses de todos colores, de todos sabores, porque si no es uno, es otro, pero engañados y llevados finalmente al infierno. Porque pueden llegar a tener en este mundo cierta estabilidad, pero este mundo se acaba, esta vida se acaba. Y después viene el llorar y el crujir de dientes. ¿Sabe? El salmista decía, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que es mejor estar con el Señor, es mejor padecer con el Señor, es mejor de alguna manera hacer la voluntad del Señor que tener todo y perder el alma. Así que de alguna manera esto nos enseña este pasaje. Y vea, y sigue diciendo, se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad, y los hijos de Amón pasaron el Jordán
para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Y sabe, eso mismo está por suceder con Israel en la actualidad. ¿Sabe? Solo se está esperando que la iglesia, ¡pum!, parta, y Israel va a sufrir una gran pena. ¿Saben? Hace años, cuando yo estaba en Argentina, hace muchos años, unos 24, 25 años, fuimos a un barrio de judíos a predicarles el evangelio. Claro, uno tiene un método porque uno no puede mencionar el nombre de Dios, entonces tiene, en vez de decir Jehová o en vez de decir, le vas a hablar de Jesús, o sea, no puedes decir que Jesús es Dios porque quieres mostrarle el evangelio, entonces le hablas del Creador. Y le hablas no de la Biblia, sino le dices el Tanaj o la Torá, ¿verdad? La Torá es el Pentateuco y la Tanaj es el Antiguo Testamento. Entonces uno le va hablando. ¿Y sabe qué? ¿Alguna vez has leído la Biblia judío? Una pregunta que se le hace a un judío. ¿Has leído la Biblia? Y dicen, he escuchado algo de ella. ¿Te acuerdas de algo? Pues creo que habla de la ley de Moisés. Judío, no conocen la Escritura, no conocen la palabra de Dios. Los judíos. Claro, tenemos otro grupo que se llama judío ortodoxo, que es un religioso que estudia la Biblia de pe a pa, el Antiguo Testamento, y adoran a Adonai, al Dios del cielo, pero no tienen una relación con Él, porque el único que vino a hacer una relación palpable, tangible y una relación como padre y un hijo fue nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la misma relación que nosotros como cristianos debemos tener. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y como hijos nos portamos bien porque queremos agradar a nuestro Padre. Así que Dios se enojó con ellos y les trajo una gran aflicción, algo que se repite cíclicamente con el pueblo de Israel, pero que ahora, mientras está el paréntesis que está la iglesia, Israel parece que está todo bien. De hecho, Israel es muy próspero. Israel es vanguardista en todo. Israel le vende tecnología a todos los países del mundo. Le vende armas, entrenamiento, son los mejores. ¿Sabe quién entrena nuestras fuerzas especiales en México? Los israelitas. Los israelitas entrenan a los estadounidenses, los israelitas entrenan a los alemanes, los israelitas están por todos lados y son verdaderamente profesionales en estrategia de guerra. Son muy buenos y tienen las mejores armas y de ahí se copian todos. Y sin embargo, esto se va a acabar cuando la iglesia sea llevada. Entonces Israel será oprimido por las naciones, no ni siquiera una, sino en plural, muchas. Y como siempre, verso 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y allí vamos a encontrar esto. De alguna forma, si usted se da cuenta, Israel había llegado a la tierra prometida, se habían repartido, ¿y dónde estaba el arca de Dios? Estaba lejos, ya no se congregaban, ya no estaban allí y se iban enfriando, y entonces empezaron a buscar otros dioses, pero no fue de la noche a la mañana. ¿Sabe algo que dije en la radio el día de ayer? Si nosotros hacemos nuestra iglesia en nuestra casa y ahí leemos nosotros y allí oramos y allí cantamos, cada quien en su casa, ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones? ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con la congregación? ¿Qué va a pasar? Va a desaparecer.
Porque alguien dice, no es necesaria la iglesia, pero Cristo dice que murió por la iglesia y dice que los primeros cristianos se reunían y hacían iglesia, porque la iglesia no son los templos. Muchas veces decimos, voy a la iglesia. No, la iglesia es esta, la que está congregada, porque la palabra eclesía es congregación. Eso significa la palabra iglesia, congregación. Y cuando estamos reunidos, estamos haciendo iglesia. Y de alguna manera, esto fue lo que pasó con los israelitas en las siguientes generaciones. Se fueron enfriando y la gente ya no conocía a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque ya no había un lugar de reunión. ¿Por qué? Porque ya no se hablaba, ya no escuchaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se habían enfriado poquito a poquito, de tal manera que los hijos de estas personas ya no sabían de Jehová, y los nietos muchos menos, y los bisnietos pues ni qué decir, hasta que Dios levantaba a hombres, a mujeres, que de alguna manera empezaran a ser la congregación de Dios. Verso 10, entonces los hijos clamaron. Verso 11, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto? Es decir, acuérdense que yo ya los he salvado en otro momento. ¿No habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalek y de Maón? Y clamaron a mí y os libré de sus manos. Mas vosotros, ¿qué habéis? Me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Y sabe, esto me recuerda un poco mi vida, porque yo en el pasado me metía en problemas y agarraba inmediatamente, iba a Dios y le decía, Señor, ayúdame, sácame de esta. ¿Y sabe qué? El Señor me ayudaba y me sacaba. Y me sacaba, y me sacaba, y me secaba, y me sacaba, y me sacaba. Y la verdad es que yo decía, sí, pero ¿sabe qué? Después de que me sacaba, me olvidaba. Y me iba y hacía mi vida. Y me volvía a meter en problemas. ¿Y sabe qué? El Señor me volvía a escuchar. Hasta que un día, yo no lo sé, pero yo entiendo que Dios me habló en ese sentido. Y me dijo, ya no más, esta es la última. Y es que Dios me había llamado a servir, y si yo no obedecía, yo sabía que me esperaba simplemente o la muerte o la cárcel. Y yo decidí obedecer a Dios, porque yo sabía que no había otra. O servía a Dios o servía a los Baales. Pero no puedes servir a dos señores. No puede servir a dos señores. Y de alguna manera, yo creo que a nosotros, los seres humanos, cíclicamente nos pasa algo similar. Pensamos, decimos, y viene el problema, viene la enfermedad, viene la carencia, viene la circunstancia, y ¿qué decimos? Señor, ayúdame. Pero una vez que nos ayuda, gracias Señor, nos vemos hasta la próxima vez que te necesite. Ese es el problema de la humanidad, porque Dios quiere que le sirvamos hoy y siempre. No solamente cuando tenemos problemas le busquemos, sino todos los días de nuestra vida. Eso es lo que quiere Dios. Y mire lo que dice allí, siguiendo el texto. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. O sea que Dios tiene un hasta aquí. ¿Sabe qué pasó con Sansón? Sansón jugaba al valiente, ¿no? Y ahí estaba la Dalila, que era la espía de los filisteos, y le decía, muéstrame tu secreto. Y el otro le decía, no puedo. Y sabía que no podía. Y le decía, si me atas con cuerdas, si me haces esto, si me haces lo otro. Y la otra decía, Sansón, los filisteos contra ti. Y él, paz, y pensaba que iba a salir.
Y un día le dijo el secreto, le dijo que el cabello. ¿Y qué pasó? Los filisteos contra ti. Y fueron y le sacaron los ojos. ¿Y cómo terminó Sansón? Sí, derribando el templo. ¿Y qué pasó? Le cayó el templo encima también a Sansón. La muerte. Sansón pudo haber hecho mucho más por el Señor. Así como tú y como yo. Podemos ser y hacer más por el Señor. Y de alguna manera esto fue lo que pasó en Israel. Solo esperaba que le pasara algo para ir a Dios y pedir. Pero Dios tiene un hasta aquí. No os libraré más. Verso 14. Andad, clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, hasta tú con nosotros, haz tú con nosotros, como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres esta vez. Es decir, esta es la última. Señor, la última y ya. Y ya vamos a aprender. ¿Aprendieron? No. Pero yo creo que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que nosotros sí aprendamos. ¿Sabe? Dice el apóstol Pedro, como el perro vuelve a su vómito y como la puerca lavada vuelve al cieno, así es el hombre que vuelve a su necedad. Es decir, si nosotros vamos con Dios y le decimos: Señor, me arrepiento, pero pasa el tiempo y otra vez, y vamos otra vez: Señor, me arrepiento, y pasa el tiempo y otra vez, entonces estamos siendo necios, volviendo a nuestra necedad, sabiendo que estamos haciendo mal, que sabemos que estamos deshonrando a Dios, sabemos que estamos haciendo cosas que no le agradan a Él, y ¿sabe qué? Nos va a alcanzar, porque la paga del pecado es muerte. El pecado siempre paga mal, el pecado nunca aborta, siempre da a luz. Así que debemos pensar en eso. Verso 16: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ahora aquí me llama mucho la atención esto. Ellos fueron y clamaron a Jehová, pero no se habían deshecho de sus dioses. ¿Qué quería decir eso? Que no eran honestos, que no eran sinceros en su petición. Porque cuando Dios les dice que no, entonces dice aquí: y quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. ¿Saben? Hasta que no haya una respuesta verdadera, una respuesta honesta de nosotros hacia Dios, no vamos a prosperar. Dice Proverbios 28:3: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Verso 17: entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad, se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa, y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galad. Y aquí es: ¿quién será el que comience? ¿Quién será el que comience a servir al Señor? ¿Sabe? Hemos dicho siempre: busca primero el reino de Dios. Y la pregunta es: ¿lo hacemos? ¿Estamos construyendo el reino de Dios? ¿Estamos haciéndolo? ¿O simple y sencillamente es un versículo que nada más sabemos? ¿Sabe? Construir el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, es sembrar la semilla que es la palabra de Dios, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es hacer la obra de Dios. No solamente decir, sino hacer, que nuestros dichos sean respaldados con nuestros hechos, de tal manera que Dios está buscando quién va a ser el primero que va a ir a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién va a ser el primero en servir a Dios?
¿Quién va a ser el primero en dejar su pecado y vivir en santidad? ¿Quién va a ser? Dios está llamando, todavía está llamando a personas a su servicio. Dios está llamando a la santidad. Dios está llamando a que de alguna manera se haga lo que Dios quiere que hagamos. Y no que vivamos una vida doble, una vida en el mundo y una vida en Dios. Dios te está llamando a definirte: o vas a servir a los dioses o vas a servir a Dios. Pero no puedes servir a los señores. Es lo que de alguna manera, y por eso ellos dejaron los ídolos, dejaron los dioses ajenos y sirvieron a Dios. Y hasta que hicieron eso, Dios respondió a sus oraciones. Así que de alguna manera tenemos que analizar nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Somos medio cristianos o medio mundanos? Y sabe, el medio cristiano no es cristiano, porque no hay medios. Sabe, ahí en Apocalipsis dice el Señor: por cuanto no eres ni frío ni caliente, por tanto te vomitaré de mi boca, porque los tibios a Dios les da asco. Así que Dios quiere o que seas ferviente, o mejor, aléjate. Y tú sabes atenerte a las consecuencias. Si estás con Dios, todo va bien. Si estás fuera de Dios, todo va mal. Y al final, el lloro y el crujir de dientes. Así que vamos a orar, pidámosle a nuestro Dios que Él nos indique el camino a tomar la decisión más correcta y que podamos vivir dignos como hijos de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que tu palabra es dura en muchas ocasiones, pero llamas la atención a nuestra vida si lo estamos viviendo de la manera correcta que tú quieres. Señor, ¿qué hay en nuestra vida que impide que tengamos plena comunión contigo? Haznos saber, Señor, y ayúdanos a apartarnos del mal para servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Señor, bendice tu palabra en nuestra vida y que dé fruto y que tomemos la decisión de ser los primeros en servirte. Yo iré, Señor, envíame a mí. Yo quiero, Señor, vivir la vida cristiana como tú quieres, según tu palabra, no como la he vivido, según mi parecer. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento y guíame y hazme esforzado y valiente para cumplir con todo lo que tú mandas en tu bendita palabra. Señor, gracias por este día, gracias por mis hermanos presentes y te ruego, Señor, que bendiga sus hogares y que bendiga sus decisiones para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre, y en el nombre de Jesús. Amén.